A partir de este momento iniciaremos una conversación con diferentes autores que han venido contribuyendo con esta red en crear conciencia, en hablar, en conversar, en compartir acerca de la visión que tienen cada uno de ellos de lo que debe ser la universidad del futuro. Estas voces que escucharemos nos explicarán de alguna manera su visión en torno a lo que debe ser una institución que prepare profesionales para el futuro de Venezuela, pero además que genere conocimiento. Este engranaje será importantísimo para construir lo que nosotros pretendemos tener como país, un país libre, un país de los venezolanos. La autonomía universitaria nació en el mismo siglo en que nació la Carta Magna Inglesa, que es la primera declaración de derechos, aunque muy limitada, porque tiene un aspecto no universal, pero es la primera declaración de derechos de la humanidad. Y esto no es, digamos, no ocurre al azar, ocurre porque justamente la sociedad, a pesar de estar en una situación caótica en la Edad Media, la propia sociedad está buscando causas para desarrollarse. Y es lo que yo quiero destacar aquí, que aún en las situaciones más difíciles, más complicadas, con violencia, con un desconocimiento o un rechazo al conocimiento, a la ignorancia, con todos los elementos en contra, la voluntad individual prevalece y busca unos elementos para poder encauzarse y liberarse. Bueno, se dice, me solicita un artículo donde comente un poco el tema de las universidades en este tiempo y momento. Y lo que inmediatamente me llegó a la mente es la experiencia que venimos viviendo mis estudiantes y yo en la Universidad Central de Venezuela a propósito de la inseguridad. O sea, la casa de estudio más antigua que tiene Venezuela, que es la Universidad Central de Venezuela, está realmente en paro técnico. Y uno de los elementos fundamentales de eso es la inseguridad que vive la UCB en todas sus espacios, tanto la de Maracay como la de Caracas. La pérdida más importante es aquella que le genera a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes que están entrando, que no conocieron una universidad central mejor, que no conocieron las fiestas que se hacían en tierra de nadie, que no conocían los actos culturales. El tema de la seguridad es un gran flagelo para la universidad, y la universidad como centro de expresión de la vida social de Venezuela está dando cuentas de lo que hoy está pasando en Venezuela. Uno de los grandes problemas que tenemos en las universidades venezolanas es que la masificación en Venezuela va acompañada de dos componentes muy peligrosos. La primera, pensar que, digámoslo así, que el trabajo y la formación universitaria forma parte de un elemento de igualación social. Esto es, todos tenemos plenos derechos a tener un título universitario. Y este sentido de pleno derecho genera un gran problema, porque una cosa es que yo tenga derecho a tener un título universitario, otra cosa es que tenga igual derecho a tener acceso al título correspondiente que supuestamente el derecho me otorga. Pero en primer lugar hay un gran problema ahí de fondo, ¿cierto? El primer problema de fondo es que efectivamente el derecho a un título universitario es una cosa muy distinta a tener derecho al acceso a obtener un título universitario. Entonces, de esta manera que yo podemos decir que, de acuerdo con la legislación, al menos en el país, todos tendríamos derecho a optar por el acceso al universitario, pero eso no nos faculta o no nos otorga el derecho de tener igualmente un título universitario. En el transcurso usted puede no tener acceso porque no tiene las condiciones para hacerlo, y si tiene acceso a la universidad, en el transcurso incluso no puede tener acceso al título porque tampoco tiene las capacidades ni competencias para poder alcanzar el título universitario. De tal manera que la idea de que tenemos derecho a la universidad, o derecho al título, o derecho al acceso, estos derechos por supuesto tienen que ser mejor considerados, mejor evaluados. Y desde mi punto de vista, el gran problema que permite pasar de la sinceración meritocrática de las universidades, desde la prédica del igualitarismo universitario que se promueve en Venezuela, es precisamente a través del fortalecimiento no de los rangos de acceso a la universidad, que a veces se postula que la mejor manera de preservar el talento del ingreso a la universidad es siendo mucho más férreo con el acceso a las universidades. No, todo lo contrario. Mi gran preocupación es que la mejor manera de hacer la transición
entre una universidad fundamentalmente igualitaria como la que tenemos hoy en día, donde sencillamente protestar porque no tengo cupo basta para tener uno, a la universidad que tenga la posibilidad de que en sus aulas ingrese aquel que efectivamente tiene el talento y la capacidad y el mérito para ello, depende muchísimo de la manera como nosotros podamos fortalecer no la educación superior, sino la educación media y básica. Y al final del camino esa masificación genera universidades que no piensan y profesionales que realmente no saben y no tienen las capacidades para desempeñar los títulos que se les ha dado. Y ahí se toca un poco con el artículo mío que decía que hay universidades que piensan y hay universidades que no piensan. Tenemos universidades que lo que están haciendo es creando grupos para salir a apoyar ideologías y posturas, pero que realmente no le dan nada a la ciudadanía en términos de la formación y del aporte de un conocimiento importante. Sin embargo, el trabajo suyo, profesor, me pone a reflexionar la necesidad de seguir avanzando en pensar en la relación. ¿Somos todos capaces de tener títulos universitarios? ¿O es un problema de conocimiento o es un tema ético al final del camino? Y es un tema ético para la sociedad, porque la pregunta que se va a hacer un joven que a lo mejor estudió en un liceo malo y viene de un barrio popular de Caracas, le va a preguntar, ¿por qué yo no puedo tener acceso a la universidad? ¿Cuál fue mi culpa? ¿Y por qué el profesor que me dio clase en el barrio no tenía las capacidades para formarme para que yo pudiera ser un ingeniero de la Universidad Central o de la Metropolitana? Bueno, ese es el problema de fondo, y la forma de resolver ese problema de fondo es que él no tenga la posibilidad de estudiar con un pésimo profesor en primaria o un terrible profesor en secundaria en un liceo destartalado. Si algún futuro tiene la universidad con respecto al ingreso a la educación superior y el talento que requieren las universidades para desarrollar docencia e investigación de calibre y de nivel, está en la educación media y en la educación primaria. Ahí es donde está, digamos, el secreto que puede hacer posible que las universidades funcionen. Esta discusión no es nueva, esta discusión es vieja. Ya yo en el artículo hablo de lo que dijo Simón Rodríguez cuando habló de la escuela lancasteriana, que justamente lo que él distingue es que una cosa es instruir a alguien y otra cosa es educar a alguien. Entonces aquí el modelo de las universidades que el régimen ha querido imponer es un régimen de mera instrucción y además con una carga ideológica, ¿no? Entonces, en este caso, la educación implica otros elementos que van más allá del mero conocimiento e implica también una implicación en los valores sociales que tienen que estar relacionados con la educación. Es decir, el análisis crítico, una universidad donde no haya análisis crítico, donde no haya discusión crítica, no hay universidad. Por eso es que las universidades del régimen no pueden ser universidades, no pueden tener ese calificativo porque no hay discusión crítica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque precisamente parte del hecho educativo es que el profesor cuestiona a los demás, se cuestiona a sí mismo y por eso investiga, porque es que si no me cuestiono no tiene ninguna intención, no tiene ninguna validez que yo investigue. ¿Por qué investigo? Porque quiero aclarar dudas, quiero tener más conocimiento, quiero tener mayor claridad de lo que estoy estudiando, mayor claridad de lo que voy a educar, y por eso es que investigo. No investigo solamente para tener una recopilación de ítems para ver. Entonces, precisamente ese tema aquí en Venezuela no ha sido visto así, sino que la universidad ha sido vista como un modelo de promoción social. Cuando es solo una opción de vida. Ese es el punto. La universidad se está viendo como de hace mucho tiempo. Sí. Por lo menos de la década del 80 al menos, la universidad se está viendo como si fuera como un mecanismo de movilidad social, como un mecanismo de ascenso social, y no como una institución que debe estar al servicio del desarrollo, al servicio de la creación de conocimiento y tecnología, al servicio de la promoción de valores fundamentales de ciudadanía y democracia. Es decir, la universidad como un polo fundamental de iluminación de la sociedad misma, ¿no? Eso no está concebido aquí y creo que ese es un drama que tenemos que abordar. Sin embargo, si hacemos un estudio histórico de la universidad ha tenido en Venezuela, la universidad como un concepto grande, ha tenido momentos de alta robustez, pero es en este tiempo y momento donde al gobierno le da miedo las universidades que piensan, le da miedo la academia,
le da miedo la ciencia y aunque hacen alarde de la creación de más universidades, son universidades donde están alineadas a hacer un apoyo irrestricto, porque en Venezuela hay universidades que producen conocimiento y que cumplen con sus 3 estrategias fundamentales, que es la docencia, investigación y desarrollo, y otras universidades que si bien en el pasado a lo mejor estuvieron haciendo estos 3 procesos, en el presente se han desviado completamente de su sentido, que es cumplir con esto. Creo que a veces la universidad se le está pidiendo como mucho, a veces la universidad se les está pidiendo que reeduquemos incluso a los muchachos que ingresan a nuestras universidades y se nos pide que los reeduquemos incluso hasta enseñarlos a leer cuando no debiera ser el caso. Ya hay universidades que están haciendo eso, lamentablemente. Que tienen cursos propedéuticos, entonces es un curso y entonces si depende del muchacho cómo haga su examen de admisión van y tienen 1 o 2 trimestres de acceso. Entonces vemos que el nivel va bajando cada vez más. Nuestros profesores también se aburren porque ven muchachos que no responden de la misma manera, entonces ellos también se laxan. Y existe una relajación completa. Entonces la llamada de atención no es tanto de apretar arriba, que siempre hemos mantenido y tratamos de preservar la calidad y el talento y hacemos un gran esfuerzo para ello, sino que el gran reto de las universidades es apretar abajo. Y vamos a ganar mucho más y tendremos ciudadanos mucho más comprometidos con la libertad y la democracia, que es un gran interés fundamental que no podemos desestimar, si tenemos ciudadanos que tienen una excelente educación primaria y un esforzado título de bachiller. La universidad no puede buscar respuestas afuera. Estoy de acuerdo. Y lo digo porque la ley de universidades genuina, la verdadera, la auténtica, que es la de 1958, nació de una comisión nombrada por profesores y por un estudiante universitario cuyo nombre no voy a mencionar, que fue la que generó la auténtica ley de universidades, que no es la de 1970, sino la de 58, que es la que estableció la libertad académica. Entonces lo digo porque además esa ley la promulgó un profesor universitario que fue Edgar Sanabria. Entonces, como ven, si los profesores universitarios, y si no hubiese habido un profesor universitario presidiendo la Junta de Gobierno, quizás no hubiéramos tenido la consagración de la libertad académica, que es una cosa que, digamos, queda opacada por la autonomía. La autonomía es el vaso contenedor, pero el contenido es la libertad académica. Eso tenemos que entenderlo, porque si no tenemos profesores que pueden investigar, que puedan aprender, que puedan generar un análisis crítico, la autonomía es un vaso absolutamente vacío. Lo digo porque los que han secuestrado la universidad, la han secuestrado y le han quitado esa libertad académica, que justamente es lo más valioso de la universidad. La idea del claustro que elige rector o la idea de la asamblea que elige decano son temas que por supuesto tienen que estar en una agenda de repensar y de reestructurar las universidades, porque creo que efectivamente la libertad académica tiene allí su gran punto central. Hemos visto cómo en las universidades autónomas en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la década del 90, porque esto no solamente arranca con el chavismo, vimos en muchas universidades autónomas concursos sencillamente organizados por los grupos de poder para incorporar solamente por concurso, porque nuestra audiencia debe saber que solamente vota por decano rector los profesores que están debidamente escalafonados de asistente en adelante, y por supuesto los trabajos de ascenso también son sometidos a esta especie de mercado electoral y de compromiso de lealtades, que esto por supuesto, por eso que insistía, que la democratización universitaria en mi artículo había que también verla con mucho cuidado, porque efectivamente uno de los grandes daños que tiene la universidad es esta idea de la elección popular de sus autoridades, que si bien tienen el papel, vamos a decirlo así, los sistemas electorales, amigo Ali, usted sabe muy bien como abogado que es de derechos humanos, que los sistemas electorales no son responsables de quienes votan en él y quienes asumen los cargos que dicen sus resultados. Y ahí tiene un punto muy importante, porque justamente la pregunta es, en el núcleo de la actividad universitaria tiene que ser algo democrático. Esa es mi pregunta. Ahí está. Es decir, yo tengo que decirle a usted, porque aquí votemos todos los que estamos aquí, usted va a investigar, no sé, sobre la cuadratura del círculo o sobre algo que a usted le interese. Ahí la democracia tiene algo que ver. Es decir, el negocio, por llamarlo de alguna manera, el núcleo de la universidad tiene que ser residuo de democracia. Yo creo que una cosa es darle voz a la gente, escucharla, atenderla,
y otra cosa es gobernar y administrar una universidad. Creo que son cosas diferentes y ahí creo que el patrón no puede ser, vamos aquí a establecer más mafias o grupos de interés para entonces tener una universidad al servicio y no al servicio de sí misma, que es lo que tiene que ser la universidad. Y esa confusión es interesantísimo porque lo que estamos hablando entonces es de la gerencia universitaria. Y la gerencia universitaria ha venido desmedrándose y enfrentando grandes monstruos en el entorno. Por ejemplo, ese trabajito que yo hice que tiene que ver con la seguridad es cómo a través de una estrategia de inseguridad hay una intervención de la gerencia universitaria, y usted sabe muy bien que cuando la gerencia falla, pues todo lo que es el resultado de la autonomía, la importancia de los procesos universitarios, la calidad educativa. Yo entiendo que cuando las universidades venezolanas adoptan el proyecto o el modelo de Córdoba, de las elecciones, de las universidades democráticas, tratan en buena medida de ayudar a la formación democrática de los jóvenes universitarios cuando ellos tienen la posibilidad de competir por sus centros de estudiantes y por formar grupos que disputan las federaciones de centros, y eso forma parte, más o menos, digamos de esta manera, de la forma como la universidad permite espacios donde ellos puedan practicar, tener prácticas democráticas y experiencias de la vida democrática. Los estudiantes aprenden lo que es el debate público, la discusión pública, ponerse de acuerdo, negociar en los consejos de escuela, consejos de facultades y en las respectivas instancias de representación. Creo que, digamos, ese puede ser el telos del por qué se mantienen las universidades con estas instancias democráticas a nivel de lo que llamamos el movimiento estudiantil. Pero, sin embargo, si bien esto es importante y creo que se podría preservar, lo que no veo tan propicio es en la clientela a nivel profesoral. Es decir, las universidades deberían tener algún tipo de instancia, algún tipo de mecanismo que pudiera efectivamente preservar la continuidad administrativa y gerencial de los procesos que asignan las universidades sin estar sometidos a los vaivenes de mayorías circunstanciales, ¿sabes? Sí, y de caprichos y demás. Ahí. Entonces, ahí tenemos un gran tema que yo estoy muy de acuerdo contigo, Ali, que es un tema que nosotros tenemos que buscar internamente. Es algo que nosotros tenemos que pensarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. El tema ético más amplio es un tema mucho más complejo, más complicado, y creo que la universidad podría ayudar muchísimo repensando sus facultades de educación. Sabemos que nuestras escuelas de educación prácticamente se convierten en las universidades autónomas al menos, y en las universidades experimentales, las escuelas de educación que está ocupada de generar licenciados en esa área, que son los que van a dar clase en primaria y en secundaria, a veces son reductos de estudiantes que no tienen posibilidad de tener talento y éxito en otras carreras. Para estudiar educación, usted con 10 puntos de promedio prácticamente ingresa. Por lo general siempre hay cupo, usted no tiene problemas de cupo en una escuela de educación, y uno debería preservar las escuelas de educación como unas escuelas de excelencia, ¿no? Y el futuro de una nación, si bien pasa de una manera importante por las universidades, no depende exclusivamente de sus universidades, también depende de otros mecanismos de formación de valores, de formación de estímulos, de generar innovación y creatividad, que a veces están en el marco del emprendimiento privado y en el emprendimiento que está al margen de las universidades, y ahí es donde las universidades deberían acentuar. ¿Cómo hacemos para que la sociedad pueda tener procesos que permitan innovación y creatividad, que generen emprendimiento y prosperidad, que promuevan valores de libertad y compromiso al margen de nosotros mismos, al margen de la universidad? ¿Cómo hacemos para promover estas cosas en municipios, en poblaciones del interior? ¿Cómo hacemos para que la gente no abandone sus lugares de familia para emigrar a universidades para después volver fracasados porque pasaron 10 años y no lograron un título universitario, por ejemplo, que se dan en muchos casos? Tenemos que pensar un modelo de una universidad que pueda tener la libertad económica para poder desarrollarse, y para eso la universidad, y esto lo digo en un sentido obviamente metafórico, tiene que independizarse del Estado. ¿En qué sentido lo digo? En que no dependa del presupuesto del Estado. Hay muchos medios para hacerlo, pero uno de ellos puede ser vía fideicomiso, vía asociación con la empresa privada, vía emprendimientos que puedan hacer a través de la propia universidad. Es decir, hay varios medios. El tema es que la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, cuando se instituyó en 1827, se le dieron haciendas. Y eso no era de gratis, porque lo que estaba otorgando la universidad eran medios para vivir de sí misma.
y no depender del Estado. Entonces, esto lo digo porque necesitamos pensar la universidad como un ente verdaderamente autónomo y, por supuesto, a partir de ahí generar cambios como evitar esta desconcentración de los mecanismos de gobierno que se hace a través del clientelismo y erradicar males como, por ejemplo, que los estudiantes manejen recursos, cosa que es una situación que para mí no es absolutamente antinatura. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene que darse respuesta a sí misma y yo creo que las tiene, y yo creo que este momento que nos parece yermo es precisamente el canal conveniente para poder hacer estas propuestas, porque tenemos un modelo fallido y ante ese modelo fallido hay que proponernos alternativas y creo que este es el momento propicio. La universidad la mandaron a cerrar, es una orden, porque atenta contra los proyectos del status quo en este momento. Entonces, parecería que solamente una estrategia endógena podría revertir la universidad. Si la universidad tiene que ser un instrumento para silenciarlo, callarlo, ideologizarlo y politizarlo al servicio de un propósito, entonces la universidad tiene que moverse a enfrentar eso, lo cual significa dos cosas: trabajar en cooperación, buscar la cooperación existente entre los distintos agentes que se mueven no solamente en la Universidad Central, sino en todas las demás. El problema de la seguridad en la Universidad Central es de alto calibre, es preocupante, es dramático y tiene elementos de seguridad que escapan a la condición universitaria. Es de alto peligro. La universidad no está sola solo porque los muchachos se quieran ir en un éxodo maravilloso para otro país. La universidad está sola porque está secuestrada por la inseguridad. Y eso es grave. Eso hay que revertirlo. Por lo tanto, ¿vamos a esperar que otros vengan a liberar la universidad? La Universidad Central tiene que esperar que otros vengan a liberarla, no. La única manera de que se liberen es que nos liberemos, es con una estrategia de cooperación entre nosotros mismos. ¿Qué tenemos a nuestra disposición para eso? Bueno, tenemos algunos medios de gratuidad, habrá que manejar la información de alguna manera, habrá que crear redes que nos permitan comunicarnos en tiempo real. Creo que la Universidad Venezolana tiene un gran horizonte por delante. Hay todavía muchas posibilidades para restaurar la universidad venezolana como nos merecemos. En Venezuela tener una universidad. Hay muchas opciones para ello. Creo que una cuestión fundamental, que no hay mal que por bien no venga, o como dice el poeta Cadenas, somos una sociedad que florece en el abismo. Bueno, efectivamente se están haciendo grandes avances en algunas universidades de la provincia, en la Universidad de los Andes, donde hemos pasado de 43.000 estudiantes a escasos 20.000 en un lapso de un año. Bueno, están haciendo unas grandes reformas importantes, están repensándose a sí mismos, una universidad mucho más manejable de lo que era anteriormente. Hay que hacer ese desmontaje de la universidad estatal. Creo que las universidades por matrícula, una universidad autónoma es mucho más cara que la universidad más cara privada que existe en el país. Sale muchísimo más barato, mejor abrir compuertas para hacer becas directas, adjudicadas directamente a las familias que tienen hijos con talento y capacidades probados para ejercer la universidad, y así las universidades podrían competir entre sí ofreciendo las mejores condiciones para estudiar la carrera, también la de atraerse un mayor número de becarios que le permitiría entonces a ellos fortalecer y promover otros planes de financiamiento como la investigación, que sabemos que la investigación es sumamente costosa y se requiere no solamente participación del sector privado en proyectos de articulación de la universidad con el desarrollo y con el emprendimiento económico, sino también, por supuesto, investigaciones que a veces no tienen un resultado inmediato desde el punto de vista de la reposición del capital, pero que es fundamentalmente importante para el desarrollo de la sociedad. De tal manera que lo que está en juego en Venezuela es una reprivatización de las universidades en el buen sentido de la palabra. Es decir, ya está bueno ya de que las universidades estén cooptadas por el Estado, y la sociedad debe asumir sus universidades como una tarea propia, con una agenda propia y, por qué no decirlo, con una estrategia de financiamiento y de redefinición propia de las sociedades.